1. El acelerado declive de la economía vasca desde 2008 debe valorarse de forma comparativa con respecto al entorno. Sabemos que un declive similar ha sufrido la economía española, aunque el debilitamiento productivo e industrial tiene consecuencias sensiblemente más peligrosas en el caso de la economía vasca. 2. Durante estos 13 años, la economía vasca ha evolucionado de forma significativamente peor que la media europea. Esto se refleja, fundamentalmente, en una pérdida entre 12 y 14 puntos de PIB por habitante con respecto a dicha media. Pero también en la pérdida de capacidad industrial, o en la inversión en I+D. 3. Todo esto se produce en un contexto en el que la propia Europa no deja de perder posiciones en el mundo. Una pérdida de posiciones que ha sido progresiva durante los últimos 40 años, y que ha continuado desde el estallido de la crisis financiera en 2008. 4. Todo parece indicar que, de alguna forma, los vascos nos estemos colocando en la cola de un tren europeo que, a su vez, avanza cada vez más lento. En el documento de nuestra página web podéis ver el gráfico que refleja cómo ha retrocedido la posición de Europa en el mundo durante las últimas 2 décadas. 5. Detrás de los datos económicos se sitúan, en primer lugar, unas políticas públicas sorprendentemente desorientadas y un debate público y social inexistente. 6. Mientras Asia/Eurasia renueva su apuesta por el avance científico, la tecnología y la capacidad productiva, Europa continúa perdida en una nebulosa de supuesto desarrollo sostenible que nadie sabe muy bien lo que es, pero que todo parece indicar que ni es desarrollo ni es sostenible. A la vez, ni se debaten ni se ponen sobre la mesa los grandes retos que amenazan con el definitivo hundimiento de nuestra economía, como la crisis demográfica y el sobreendeudamiento. 7. El País Vasco se ha entregado atados de pies y manos a esta pseudocultura que ha venido destruyendo Europa durante las últimas décadas, y a la cual los vascos parecemos ahora estar encantados de inmolarnos. 8. Se trata, en el fondo, de una cultura reaccionaria, que ha conseguido sumergirnos de hecho en la indiferencia frente al progreso científico, tecnológico y económico y a centrar nuestro debate social en las sucesivas modas corporativas definidas por los medios de comunicación. El declive de los países no se produce por el hecho de tener problemas o retos, sino por la incapacidad de hacer frente a los mismos. De la mano de la oligarquía corporativa, Europa está progresivamente marginándose a sí misma como potencia mundial, y sin referentes sociológicos ni políticos capaces de impulsar alternativas reales. 9. En último término, son los intereses generales de los europeos los que nos obligan a recuperar el pulso por el desarrollo económico, tanto en Europa en su conjunto como en el País Vasco. La cuestión fundamental es que no parecen existir en este momento agentes clave que sean capaces ni siquiera de alzar una voz alternativa en defensa de la recuperación del sendero de desarrollo científico, tecnológico, económico y social. Mientras tanto, la oligarquía corporativa continúa arrastrándonos hacia el desastre. A los vascos y a los europeos,